Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder a la vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y exdirectora ejecutiva del Movimiento Participación Ciudadana, la destacada académica y jurista, doctora Rosalía Sosa. Muchísimas gracias por el honor. ¿Cómo estás, Federico? Gracias por la invitación y un saludo a tus seguidores en Esferas del Poder. Fíjese, doctora, soplan aires de reformas, discusiones acerca de importantes cambios legales en el país, entre ellos la creación del Ministerio de Justicia, que ya ha existido en la legislación, pero que la temperatura jurídica se ha elevado en torno a la discusión sobre este tema, sobre el impacto, el fundamento y el alcance del mismo. ¿Qué usted cree sobre esto? Estamos tarde. Hace mucho tiempo que se debió crear el Ministerio de Justicia. Y es por lo siguiente. La Constitución de la República establece que el Ministerio Público es el que implementa la política criminal de Estado, particularmente la persecución penal. Pero este Ministerio Público tiene muchas funciones que no le son propias, como por ejemplo, la Procuraduría General de la República tiene la administración del sistema penitenciario. Entonces, eso no es propio del Ministerio Público. Por eso nosotros necesitamos deslindar las funciones para contar con un Ministerio Público con las funciones propias de las cuales manda la Constitución y sus leyes. Por eso es tan importante, eso es lo más importante que debemos de defender, contar con un Ministerio Público, un Ministerio de Justicia que administre el sistema, como dice el proyecto, penitenciario y carcelario. Y yo te voy a dar otra novedad, que nadie ha pensado en eso. La Constitución establece en el artículo 177 la representación legal de los derechos de la víctima. Eso no se ha creado, Federico. El Código Procesal Penal manda que la víctima tenga una representación legal. Creamos el Sistema Nacional de Defensa Pública, pero no tenemos la representación legal de los derechos de la víctima. Federico, la víctima está huérfana. ¿Dónde vamos a ubicar esa institución? Porque tenemos una defensa pública sólida, pero ¿quién como sujeto procesal asiste a la víctima pobre, a la que no tiene recursos y la que tiene derecho en todo el proceso penal? Pero eso yo invito a los que están defendiendo ese proyecto de ley desde la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, a que tomen en cuenta el artículo 177 de la Constitución, donde manda al Estado Dominicano a crear el Sistema Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima. Vamos a completar la deuda que tenemos de la implementación plena del Código Procesal Penal, que necesita la víctima un representante legal que le asista, que le acompañe en sus intereses y que 17 años después de la implementación del Código Procesal Penal no estamos cumpliendo ni con el mandato del Código ni con el mandato de la Constitución del 2010. ¿Cuáles son los principales vacíos, por ejemplo, que aparte de lo que usted ha mencionado, debe llenar esa creación del Ministerio de Justicia? Bueno, yo defiendo esa parte porque apuesto al equilibrio, pero es muy importante contar con un sistema de control y fiscalización de nuestras normas. ¿Qué quiero decirte con eso? El Poder Ejecutivo tiene incidencia en el sistema de justicia, pero en estos momentos no tenemos un ente que coordine las reformas con el Poder Judicial. Entonces hay ese vacío. Acuérdate del comisionado para la reforma y modernización de la justicia, que por varios años jugó un papel muy importante. Entonces ese papel también lo debe de jugar el Ministerio de Justicia. O por otro lado, ¿quién defiende al Estado Dominicano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? No tenemos una figura clara que vaya ante la comisión cuando se ponga una denuncia o que vaya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahí está también
una de las funciones innovadoras e importantes que debería jugar el Ministerio de Justicia. Pero lo que a mí más me preocupa son dos situaciones: que el Ministerio Público juegue su papel, limpiemos esa institución con algunas que no le son propias, por ejemplo, casas y desahucios. ¿Qué hace eso en el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República? Y que podamos gozar con un Ministerio Público que trabaje en la pretensión penal. Démosle más recursos para que se capacite, tecnología de punta, mejores condiciones, mayor equipamiento, más fiscales, porque cada día vemos que tenemos más casos. Y hoy en día la actuación del crimen organizado es más complejo. Entonces necesitamos más personal, pero también con mayores capacidades. Por eso defiendo tanto la creación de ese Ministerio de Justicia y que se tome en cuenta también la creación de la Oficina para la Representación Legal de los Derechos de la Víctima. Son dos momentos importantes a los cuales lo que tradicionalmente hemos defendido, un sistema de justicia institucionalizado que tenemos que apoyar. Y les invito a la comunidad jurídica a pensar bien que necesitamos el sistema penitenciario fuera de la Procuraduría General de la República. Más del 60% del presupuesto se lo lleva el sistema penitenciario. Entonces vamos a pasarlo al Ministerio de Justicia para que ellos administren, como dice, el sistema penitenciario y carcelario, que es importante. También tenemos que poner más recursos para que sea un sistema que esas personas puedan, ¿verdad?, y estar ahí mejor, con mejores condiciones, porque lamentablemente el presupuesto que tiene no le funciona. Por las características que tienen los ministerios de justicia, entonces la política criminal del Estado, que la lleva actualmente la Procuraduría General de la República, pasarían al Ministerio de Justicia y la cooperación internacional, entre otras funciones no menos importantes. Sí, la cooperación internacional apoyaría ese Ministerio de Justicia, pero todo con lo que vincula al sistema. Todo lo que vincula al sistema de justicia, Poder Judicial, Defensa Pública, Ministerio Público y lo que le corresponde al Estado. Porque déjame decirte, Federico, nosotros tenemos un problema que tenemos que sacar de nuestra cultura. Tanto el Poder Judicial como la Defensa Pública, como el Ministerio Público, se tienen que sentar a dialogar. ¿Cuáles son los elementos comunes que ellos tienen, que necesitan sentarse? ¿Para qué? Para que fluya el sistema. Por ejemplo, en muchas ocasiones no se conocen los casos porque no hay el traslado del imputado. ¿Quién es que lo tiene? La Procuraduría, ¿verdad? Pero ¿quién lo necesita? El tribunal. Entonces, identificar cuáles son las causas de por qué no se presenta el imputado, eso es importantísimo, eso es capital. Pero también la defensa pública, porque ese defensor preparó una defensa, preparó su tiempo, sin embargo no se presentó el imputado por la causa que fuera. Entonces necesitamos que dialoguen para nosotros tener una mejor justicia rápida y oportuna, como dicen nuestras normas. Necesitamos una defensa pública también que participe más porque hay demasiados problemas. Hoy escuchamos, por ejemplo, ¿qué está pasando con las medidas de coerción? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con las libertades de la sala de audiencias? Tú sabes que cuando el juez declara la inocencia de una persona o como por un habeas corpus, dice el código que se puede ir para su casa. Desde la sala de audiencia. Desde la sala de audiencia. Sí. 17 años tenemos, Federico, y eso no se cumple. Entonces, la defensa pública, el colegio de abogados, el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen que identificar las causas de por qué eso no se cumple. Porque estamos en un estado de violación, ¿verdad?, de los derechos de esa persona. Yo no te digo que esa persona espere para que le hagan la sentencia y todo eso, pero esperar un trámite fatal y burocrático, porque
la persona se va a la cárcel y tiene que esperar allá la orden de libertad. ¿Cuántos días dura eso? Por eso te digo, se tienen que sentar. ¿Para qué? Para hacer una justicia más humana. Y como una de las políticas que dice el Poder Judicial sobre su plan estratégico es un servicio humano a los clientes, a las personas que demandan la justicia. Pero no puede estar aislado porque el sistema es uno con varios actores. Y si los actores no articulan, no conversan los problemas comunes, claro, respetando sus funciones, entonces no vamos a lograr lo que queremos, una justicia rápida y oportuna. Y te estoy hablando de problemas que el Código Procesal Penal los manda, dice que hay que hacerlo y no se cumplen. Entonces algo está pasando, por eso tiene que venir una reforma al sistema de justicia. Y yo estoy segura que con la creación del Ministerio de la Justicia van a venir muchos cambios. ¿Por qué? Porque va a haber un ente desde el Ejecutivo que va a articular las cuestiones vinculadas al sistema de justicia. La Procuraduría General de la República no necesariamente pasaría a ser fiscal general como contemplan otras legislaciones con el cambio al Ministerio de Justicia. No, porque entonces hay una propuesta que también en un momento se discutió de que había que crear una fiscalía general, total, con una organización plana, para cumplir lo que hemos prometido de que el que investiga es el que va a estar en todo el proceso penal. Mira la desventaja. Tú cuentas con una defensa pública desde el primer día que ese defensor tiene contacto con ese detenido, que pasa a imputado, acusado y hasta el final. Sin embargo, nuestros fiscales no es así. Investigan, pero ese no es el que está en casación ni en la Corte de Apelación. Entonces, esa fue la promesa, vamos a decir, que se hizo el código, que quien investiga, acusa, pero no, el que investiga no necesariamente está en las diferentes, vamos a decir, etapas del proceso penal, porque la estructura del Ministerio Público es una organización refleja del Poder Judicial. Entonces, ahí sí hay que hacer una reforma constitucional. Por eso te digo, hay muchos puntos que tenemos que revisar. El boom de la reforma del sistema de justicia hace unos años que pasó. Los seres humanos somos seres imperfectos, creamos muchas cosas que tienen que ser revisables. Y es oportuno a la aprobación del Ministerio de Justicia que va a hacer a los demás actores del sistema también que se tengan que revisar. La creación del sistema de justicia, en este caso el Ministerio de Justicia, vendría a echarle otro brío al sistema de administración. Sí, otra dinámica. Otra dinámica. Porque desde el Poder Ejecutivo habrá un actor importante, que es el ministro de Justicia, que va a estar interactuando desde el Consejo Superior Policial, por ejemplo, hasta dirigir el Consejo del Sistema Carcelario dentro del sistema. Y entonces eso también traería otra dinámica, porque ya ese funcionario estaría muy interactuando, por ejemplo, en el sistema carcelario. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se conocen los casos? ¿Qué está pasando con el traslado? Defensa Pública, venga para acá. Vamos a hacer una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuánto tiempo tiene esta persona? Mire lo que nos está pasando, que el tiempo de duración del proceso se está venciendo y todavía no hay nada. Entonces el juez lo que tiene que cambiar la medida de coerción. Mire lo que nos está pasando. Entonces hay que revisar. Y yo invito a los actores del sistema de justicia que se sienten en una mesa a discutir los problemas comunes. El diálogo es que lleva a mejorar el servicio, porque la justicia es un servicio donde de una u otra manera vamos los usuarios y debe tener como meta la satisfacción de las personas. Y creo que la revisión de lo que estamos haciendo nos lleva a mejorar un poco y a ser más humanos.
Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con la doctora Rosalía Sosa, vicerrectora de Extensión de la UAS, exdirectora ejecutiva de Participación Ciudadana. Como te decía, tiene 17 años de implementación. Se ha implementado, hay algunas situaciones que están pendientes, otra que está pendiente es un sistema de protección a víctimas y testigos por ley. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con la doctora Rosalía Sosa, académica, vicerrectora de Extensión de la UAS, exdirectora ejecutiva de Participación Ciudadana, constitucionalista y participante en procesos de reformas trascendentales en el país. Doctora, el Código Procesal Penal se está aplicando desde septiembre del 2004. Sin embargo, a cada momento surge la idea de que hay que ajustar el código a la realidad dominicana y que esos ajustes también hagan mayor eficiente ese instrumento legal para la eficiencia, valga la redundancia, en el sistema de administración de justicia. ¿Qué usted cree sobre este devenir del código? Toda norma que se implementa necesita mejora continua. Como te decía, tiene 17 años de implementación. Se ha implementado, hay algunas situaciones que están pendientes, otra que está pendiente es un sistema de protección a víctimas y testigos por ley. ¿Y por qué necesitamos? Porque si nos estamos abocando con casos complejos, muy complejos, de crimen organizado, trata, tráfico, corrupción, en muchas ocasiones se necesita una especial protección, tanto a la víctima como al testigo. Te estoy hablando de una protección a un testigo que es posible sacarlo del país, hasta cambiarle la identidad, porque es clave y la necesitamos para que soporte esa pretensión penal. Para llegar al meollo del proceso. A donde queremos llegar. Sí. Pero ¿qué pasa? Por eso es a veces la falta de institucionalidad, que hacemos una cosa bien, pero no la hacemos bien porque nos falta. Entonces necesitamos un sistema de protección de víctimas y testigos por ley. Por ley. En algunas ocasiones la Procuraduría lo ha hecho por medio de sus autos, pero no lo queremos así. Lo queremos por ley. Está en cierne, doctor, esa figura. Exacto. Y lo manda el Código Procesal Penal. Por eso te digo que yo reafirmo que nos faltan algunas cosas para decir que tenemos la implementación plena del Código Procesal Penal. Pero somos muy rápidos para modificar plazos. O sea, las modificaciones que se le han hecho al Código Procesal Penal es para plazos. Plazos que acomodan al Ministerio Público, pero que van en perjuicio, ¿verdad?, del imputado, van en perjuicio del imputado. Y todavía no hemos superado que primero investigo y después acuso. Es todo lo contrario. Primero acuso y después investigo. Entonces es un cambio de cultura al cual tenemos que ir evolucionando. Pero tenemos una situación que se avecina porque tarde o temprano tenemos que aprobar el Código Penal. Y el Código Penal viene con nuevos tipos penales. Y para perseguir verdaderamente y castigar al crimen organizado. Pero al crimen verdaderamente organizado. Entonces, por eso abogo. Tenemos que fortalecer al Ministerio Público para este nuevo código. Tenemos también que fortalecer para este nuevo Código Penal al Poder Judicial, porque vamos a necesitar más jueces, en el sentido de que si la pena mayor es de 40 años, vamos a necesitar más jueces, porque vamos a necesitar más tribunales colegiados, por ejemplo.
Y yo estoy seguro que ya la Escuela Nacional de la Judicatura, porque ellos son bastante eficientes, debe estar preparando o ya ha preparado en varias ocasiones al cuerpo judicial en el tema de la implementación del nuevo Código Penal, que tarde o temprano lo vamos a tener que aprobar. Bueno, tenemos la nefasta suerte de que posiblemente viene sin las 3 causales, que va a ser un error garrafal, porque somos de los 5 países en América Latina donde contaremos con un nuevo código sin la aprobación de las 3 causales. Te quiero decir, yo soy una gran defensora de la vida y creo que el Estado dominicano como política pública tiene que apoyar y defender la vida, como dice nuestra Constitución, desde la concepción hasta la muerte. Ahora bien, cuando hay choque de derechos, entonces viene lo que se llama una situación, porque lo que reclamamos las mujeres es el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. En otros países ha pasado lo que está pasando en la República Dominicana, pero se ha ido al Tribunal Constitucional y, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad de Colombia introdujo en el Código Penal las 3 causales a través del libre desarrollo de la personalidad de la mujer. Nosotros tenemos graves problemas en este país en este momento con el tema del aborto. El aborto se hace y afecta mucho a la vida de la mujer y sobre todo de la mujer pobre. Y llamo de nuevo a que se piense bien lo que se está haciendo, porque es afectando a la mujer y sobre todo a la mujer humilde, a la mujer que no tiene conocimiento, a la mujer que no tiene esa vía de salida a una situación específica que la vida le impone. Por ejemplo, cuando es violada o cuando está embarazada de una criatura que no tiene cerebro. Tú no me puedes obligar a tener 9 meses la criatura. Entonces, llamamos la atención, pensemos mucho, necesitamos un poco más de sensibilización de la mujer. Doctora, ¿usted cree que ahora con este ingrediente del código, sin las 3 causales y la advertencia de distintos sectores, vuelva a tornarse volátil el debate de nuevo? El debate siempre va a existir y lo que yo avisoro es que el código viene sin las 3 causales. El código va a venir sin las 3 causales. Y parece que hay una decisión, lamento mucho. Yo soy mujer, soy defensora de los derechos de la mujer y sobre del derecho a decidir. Y de nuevo reitero, soy una gran defensora de la vida. Pero cuando hay una situación como se establece en una de los 3 causales, entonces que se le permita como ciudadana y como una persona sujeta de derechos que tenga la potestad de decidir sobre su cuerpo y en el plazo establecido, porque no es cuando está formada, son las primeras 12 semanas, o sea, cuando se puede decidir todavía. Muchos planes de reforma, muchos debates en torno a reformas. Esta semana, por ejemplo, ha estado muy alta la temperatura en ese sentido. Por ejemplo, el proyecto de ley de reforma a la ley, valga la redundancia, de trata y tráfico de personas. Está también debatiéndose el proyecto de ley de reforma a la ley orgánica del régimen electoral. En estos casos, doctora, ¿qué usted cree acerca, por ejemplo, de lo que se debate acerca de la trata de personas? Bueno, hay que ser justo. Necesitamos una revisión y actualización porque ya se está convirtiendo en un mal global el tráfico y trata de personas. Nosotros todavía no estamos como una situación escandalosa, pero existe en la República Dominicana. Para hay otros países como en Centroamérica y en América del Sur donde se ha desarrollado más. Pero tenemos que enfrentar porque es un crimen global, porque yo, por ejemplo, está operando aquí, pero puede operar en Guatemala o puede operar en Colombia.
Creemos de que tenemos que actualizar lo que tenemos y la discusión es el tema de la protección a la víctima, pero la víctima tiene que ser protegida. Los daños psicológicos y hasta la situación de que, por ejemplo, viene aquí una víctima, tenemos que trasladarla a su país de origen, ¿verdad? Para que sea tratada. Entonces necesitamos un poco más de discusión y de entendimiento del problema, porque no es de República Dominicana, es un crimen organizado que está operando en ciertos niveles, pero que afecta a mujeres, sobre todo muchas mujeres son afectadas de ese tema. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla, pero sí, Federico, me preocupa mucho el tema del proyecto de ley orgánico electoral y político de los partidos políticos. Estamos en febrero. La Junta ya tiene su plan de trabajo y está pidiendo un presupuesto en base a la otra ley. Si de aquí a 6 meses no tomamos una decisión legislativa, no podremos ir a elecciones con una nueva ley. No creo que vamos a poder ir. Entonces, también los legisladores tienen que entender en el tiempo que estamos, porque las elecciones son el año que viene. Son el año que viene. Y lo que queremos es que si se va a aprobar, que se apruebe y que se le haga un análisis constitucional a cada artículo de lo que se vaya a aprobar, para que no pase con la ley, con las 2 leyes actuales, que muchos articulados han ido al constitucional y han sido declarados contrarios a la Constitución y expulsados del ordenamiento jurídico. Que eso no nos pase. Como dicen popularmente, el Tribunal Constitucional ha desfifarrado las 2 leyes. Eso no puede volver a pasar. Ellos tienen recursos, pueden tener asesores y toda norma tiene que ser más revisada en el ámbito constitucional. En el ámbito constitucional para que no pase lo que estamos viviendo en estos momentos. Doctora, con estas leyes que están vigentes, de no aprobarse, por ejemplo, la ley orgánica del régimen electoral en su reforma y la ley de partidos políticos que aparentemente se va a quedar así, tendríamos un proceso electoral cojo. Vivimos la experiencia del pasado, tenemos que aprender del pasado. Fuimos a las elecciones, contamos con un pueblo muy cívico y muy contestatario. Tenemos una Junta Central Electoral cuyos miembros el pueblo cree, le tiene confianza y eso es muy importante. Si no se puede, si no nos dan una nueva ley, iremos con ella. E iremos a las elecciones como el pueblo participó. Recuerda que tuvimos un comportamiento maravilloso del pueblo dominicano y sobre todo de esa juventud. Oh, gloriosa juventud. Y con eso te quiero recordar que el día 9 de febrero es el Día Nacional de la Solidaridad Estudiantil, hablando de la juventud. Correcto. Y ese día la Universidad Autónoma de Santo Domingo llevó una ofrenda floral a una tarja que tenemos frente a nuestra Madre Nutricia para recordar los muertos del 1966, estudiantes de universitarios y de bachillerato. Bueno, murieron 4. Una de ellas es Altagracia Amelia, Ricard Calventi. Y quedaron 2 vivos, pero quedaron en silla de ruedas. Quisimos recordar a esos jóvenes, los muertos, los que están vivos y ya algunos que no fueron víctimas como Tony Méndez, que quedó en una silla de ruedas, o la señora Amaral, pero estuvieron ahí para recordar que eso no se repita. ¿Y por qué yo tomo eso con la juventud? Es recordar los hechos nefastos históricos que vivió la República Dominicana para que nunca se repitan. Y así también nosotros queremos que lo que pasó en el pasado proceso electoral no se repita jamás. Pero tenemos una ciudadanía maravillosa y unos jóvenes, acuérdate que los jóvenes se fueron, los defensores de la democracia, frente a la Plaza de la Bandera a defender nuestra democracia. Entonces esperamos que el Congreso de la Nación actúe rápido
terminemos de las discusiones y si se va a dar, si nos van a entregar la ley, que se nos entregue porque hay que implementarla. Se necesitan los recursos y el presupuesto porque el tiempo está corriendo y casi estamos, como dicen, el time está llegando y necesitamos más cordura. Y que la Junta Central Electoral está esperando, lo tiene ya 2 años pidiendo eso, lo está esperando y no podemos esperar que estemos al borde para entonces echarle la culpa a la Junta Central Electoral. Doctora, sus aportes, sus orientaciones son trascendentales para la ciudadanía porque la población espera de sus personalidades, de sus académicos, de sus juristas, una orientación acabada sobre los distintos temas y esto acabamos precisamente de ilustrar a la población acerca de la situación que viven los procesos de reformas en el país y la institucionalidad de esferas de poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias. Quiero invitar a tus seguidores y a mis seguidores de que estamos en la Vicerrectoría de Extensión, de que tenemos una serie de actividades importantes en el mes de la patria, pero en el mes de marzo el Consejo Universitario declaró marzo el mes de la mujer universitaria, el mes de la mujer huastiana. Tenemos una serie de actividades como charlas, conversatorios, marchas, exposiciones de pintura, hasta samba por las conquistas de los derechos de la mujer huastiana. Y en el mes de mayo tenemos un mes muy interesante porque está la Feria del Libro. Terminamos el mes con conmemorar la desaparición forzada de Narciso González, que todavía no desconocemos dónde están sus huesos, pero tenemos el mes para conmemorar la muerte de José Francisco Peña Gómez. Vamos a hacer exposiciones, la producción bibliográfica de José Francisco Peña Gómez, pero también vamos a analizar el pensamiento politológico, los aportes jurídicos a la democracia y también el discurso de José Francisco Peña Gómez. Les pido que nos sigan en nuestra página de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en las redes sociales porque tenemos interesantes actividades de aporte desde la academia para la sociedad dominicana. La tendremos por acá más adelante para dar mayores detalles acerca de esas actividades. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con la doctora Rosalía Sosa, vicerrectora de Extensión de la UAS, exdirectora ejecutiva de Participación Ciudadana. Proseguimos con nuestro contenido.